En un arranque de sinceridad, Gustavo Petro reconoció en su discurso del 1 de mayo que su reforma pensional tiene el propósito de salvar el negocio de los fondos privados de pensiones, es decir, de salvarle el negocio a los banqueros que han hecho de la pensión un gran negocio. Que si no se aprueba la ley de reforma a la salud y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también. Tiene toda la razón Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque bajo el régimen actual de pensiones es mejor para una persona pensionarse en Colpensiones, en el régimen público y no en un fondo privado. Y eso tiene que ver con la mesada pensional, con el monto de la pensada. Porque en Colpensiones la mesada pensional puede llegar a ser hasta de un 70% del salario que está ganando un trabajador antes de que se pensione. Mientras que en los fondos privados de pensiones esa mesada tan solo representa el 40% de ese salario. Les voy a dar un ejemplo, un trabajador con un salario de 3 millones de pesos. Si se pensiona por Colpensiones y alcanza a cumplir los requisitos para ganarse el 70% de su salario, su pensión sería de alrededor de 2.100.000 pesos. Mientras que ese mismo trabajador con salario de 3 millones de pesos, si se pensiona en un fondo privado de pensiones, esa pensión apenas sería de 1.200.000 pesos, es decir, casi 1.000.000 de pesos de diferencia. Como es mejor pensionarse en Colpensiones, poco a poco la gente se ha dado cuenta que es mejor trasladarse a Colpensiones y por eso en los últimos años miles de personas se han trasladado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Las cifras oficiales señalan que entre el año 2018 y el año 2022 alrededor de 550.000 personas, casi medio millón de personas se han pasado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, buscando estas mayores garantías para obtener una mejor pensión. Por supuesto, este traslado masivo de los fondos privados de pensiones a Colpensiones es contrario a los intereses de los banqueros que son dueños de los fondos privados de pensiones porque están recibiendo menos recursos para administrar y eso reduce su nivel de negocio. ¿Por qué Petro entonces dice que quiere salvarlos con su reforma pensional? Porque la reforma de Petro obliga a que todas las personas que ganan más de 3 salarios mínimos, esas cotizaciones por encima de los 3 salarios mínimos pasen obligatoriamente a los fondos privados de pensiones. Es decir, sería un traslado casi que a la inversa, porque hoy el fenómeno es que las personas se pasan de los fondos privados al régimen público de Colpensiones y con la reforma de Petro los obligaría a que pasaran sus cotizaciones por encima de 3 salarios mínimos a los fondos privados. De esta manera, a los fondos privados de pensiones se les acaba su preocupación por esos traslados masivos al régimen público y van a lograr seguir controlando esas cotizaciones por encima de los 3 salarios mínimos. Y esta es la forma como Petro con su reforma pensional termina salvando a los fondos privados de pensiones. Es una reforma que cumple con las orientaciones y los mandatos de los organismos multilaterales que han impuesto la privatización del régimen de pensiones como el Fondo Monetario Internacional y esa es una de las razones por las cuales el Fondo Monetario Internacional ha dicho que avala y ve con muy buenos ojos la reforma pensional de Petro. Una reforma pensional diseñada para salvar a los fondos de pensiones como él muy bien lo explicó en su discurso el 1 de mayo.